Chiron presenta al doctor Guillermo Moreno Sanz, quien compartirá los resultados del primer estudio clínico sobre la efectividad del cannabis medicinal para tratar los síntomas de pacientes con dolor crónico. Este estudio fue realizado en 2021 con una cohorte de más de 2.000 pacientes de la Clínica Serenia en Bogotá y fue publicado en una de las revistas internacionales más influyentes en el ámbito académico, Frontiers in Pain Research. El doctor Moreno Sanz es licenciado en Bioquímica y Química Orgánica y doctor en Neurociencia. Lleva casi 20 años dedicado a la investigación de los cannabinoides y es autor de más de 30 artículos científicos. Actualmente se desempeña como director científico en Chiron Life Sciences Corp. En esta ocasión voy a presentarles el primer estudio clínico de cannabis medicinal para el manejo de dolor crónico en pacientes colombianos. En primer lugar, quiero decir que soy un empleado a tiempo completo de Chiron Life Sciences y que soy el responsable último de la producción científica de la empresa. Los datos clínicos que presentaré a continuación han sido incluidos en una publicación en Frontiers in Pain Research y han sido obtenidos en la clínica Ilan Serenia de Bogotá utilizando fórmulas magistrales de cannabis medicinal registradas ante el INVIMA por Chiron Life Sciences. El protocolo de investigación fue aprobado por el Comité Ético de la Universidad del Bosque en Bogotá. Asimismo, esta es una publicación, por tanto, en colaboración de Chiron Life Sciences con la Clínica Serenia y con la Universidad del Bosque de Bogotá, en Colombia, cuyo título es el de Patrones de prescripción y desenlaces clínicos dependientes del sexo asociados con el uso de dos fórmulas magistrales orales de cannabis medicinal en el manejo multimodal de dolor crónico en pacientes en Colombia. Realizamos una revisión de historias clínicas de aquellos pacientes que habían visitado la clínica entre mayo y septiembre de 2021. Solamente incluimos a aquellos que habían reportado al menos dos cuestionarios de salud en el que capturábamos algunas Patient Reported Outcome Measures, ¿sí? Desenlaces clínicos reportados por pacientes. Seleccionamos solamente aquellos pacientes que identificaron dolor crónico como el síntoma primario para comenzar su tratamiento con cannabis medicinal y finalmente excluimos una serie de pacientes que presentaban inconsistencias entre el historial médico y el cuestionario rellenado. Por lo tanto, incluimos finalmente 2.112 pacientes en el estudio, de los cuales más de un 75%, 3 de cada 4 eran mujeres. La media de edad estaba en torno a los 59,9 años. Teníamos una distribución de 2/3 de la población menores de 65 años y 1/3 mayor de 65 años. El tipo de acceso fue mayoritariamente a través del Seguro Social y los diagnósticos de dolor, de acuerdo con la clasificación CIE-10, fueron fundamentalmente dolor no especificado, aunque tuvimos un 25% de trastornos del sistema musculoesquelético, normalmente algias, o de enfermedades asociado a enfermedades neurológicas. Se utilizaron, o los prescriptores de Serenia, de la Clínica Serenia de Bogotá, tienen a su disposición 4 fórmulas magistrales aprobadas por el INVIMA, derivadas de cannabis medicinal, que presentan 3 tipos de quimiotipo distintos. Quimiotipo 1, concentrado en THC, quimiotipo 2 o balanceado en su concentración de cannabidiol y de tetrahidrocannabinol, o las fórmulas con un quimiotipo 3 que poseen mayor cantidad de cannabidiol que de THC. Dentro de los quimiotipos posibles, vimos que el 99% de las prescripciones correspondía a 2 quimiotipos particulares. Uno, la que hemos llamado fórmula magistral 2, que era el 40% de las prescripciones y que presenta una concentración de THC de 12 miligramos mililitro y de CBD de 14 miligramos mililitro. La más prescrita fue la fórmula magistral 3, que presenta una concentración de 30 miligramos mililitro de CBD y menos de 1 miligramo mililitro de THC. La dosis diaria recibida por los pacientes se calculó en forma de media y se vio cómo iba aumentando a lo largo del tratamiento en aquellos pacientes que llevaban un tratamiento de menos de 4 semanas, 4 a 12 semanas, 13 a 26 semanas o más de 26 semanas. Estos periodos de tratamiento están alineados con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para los estudios de duración breve, media o prolongada.
En primer lugar, lo que cabe destacar es que los patrones de prescripción de las fórmulas magistrales presentaban un sesgo por género. La barra superior indica cuál es la prescripción total. Vemos que la prescripción, la fórmula magistral 2, que es aquella que contiene THC y CBD balanceado, se prescribe mayoritariamente a los hombres y que las mujeres reciben mayoritariamente la fórmula magistral 3 o la que tiene más CBD. Pero además vemos la evolución temporal. Al principio, ambos géneros, ambos sexos, reciben mayoritariamente la fórmula 3 que contiene CBD y sin embargo vemos en las barras verdes cómo los hombres cómo el equilibrio se va moviendo hacia la fórmula magistral 2, que es la que contiene THC y CBD, mientras que las mujeres siempre se mantienen por encima de un 50% de prescripción de fórmula 3. Esto está de acuerdo con algunas recomendaciones de expertos internacionales, de paneles de médicos, que proponen para el caso de dolor crónico comenzar con productos predominantemente de CBD. Y si alcanzada una dosis de 40 miligramos al día de CBD no se obtuviese una respuesta o un control sintomático por parte del paciente, entonces comenzar con unas dosis de 2,5 miligramos de THC. Se propone incluso un enfoque aún más conservador para aquellos pacientes que puedan tener alguna precaución en su uso, pacientes de edad muy avanzada o aquellos que presenten alguna precaución para el uso de cannabinoides. Y después se propone también un protocolo rápido en el cual se comienza, como hemos visto en el caso de los pacientes hombres en la clínica, directamente con un producto balanceado que tiene más sentido, ya que sabemos que el cannabinoide que va a funcionar fundamentalmente como un analgésico va a ser el tetrahidrocannabinol o THC. Volviendo a nuestro estudio, vemos que una inmensa mayoría de pacientes reportaron una mejoría. Claramente este estudio tiene un gran sesgo de selección porque aquellos pacientes que no reportan mejoría es más probable que abandonen el estudio o incluso que no reporten los resultados. Sin embargo, nuestra población de 2112 era representativa de los 7.000 y pico pacientes que formaban toda la cohorte clínica de la clínica. Entonces, como decía, vemos que el 92%, 9 de cada 10, reportaron algún grado de mejoría y esta mejoría está centrada, presenta una distribución gaussiana, centrada alrededor del 70%. Entonces, hemos dividido estos grados de mejoría en residual 0-10, leve 20-30-40, moderado aquellos que ya reportaban más de un 50%, 50, 60 o 70% de mejoría y robusto aquellos que reportaban un 80, 90 o 100% de mejoría. Entonces vemos como las dos fórmulas magistrales estaban asociadas con una respuesta muy similar, que era ligeramente mejor en aquellos adultos jóvenes, como decíamos, 2/3 de la población, y ligeramente menos robusta en la población anciana, mayores de 65. Sin embargo, no encontramos diferencias entre los dos quimiotipos. Cuando hicimos este análisis por género y por tiempo de tratamiento, vemos algunos datos interesantes, como el hecho, por ejemplo, de que aquellos pacientes que habían recibido tratamiento durante menos de 4 semanas reportaban una menor eficacia del tratamiento. Luego veremos que también está asociada con el periodo de mayor incidencia de efectos secundarios, pero vemos como a partir de las 4 semanas se establece la respuesta máxima al tratamiento. En concreto, por ejemplo, en el caso de las mujeres, la respuesta a la fórmula magistral balanceada representó un 29% de respuesta robusta, que fue la respuesta más robusta de todo el estudio. Sin embargo, vemos cómo la respuesta se mantiene a las 13-26 semanas. Hemos visto en las dosis que las dosis siguen aumentando porque también tenemos un periodo de titulación de dosis, ¿no? Sabemos que con los cannabinoides hay que empezar con dosis bajas que se van a ir aumentando hasta que encontramos la dosis efectiva para cada paciente. El tratamiento ha de ser personalizado, pero vemos que los pacientes reportan beneficio incluso más allá de las 26 semanas, sin un incremento de la dosis exacerbado, lo que nos sugiere, o lo que nos indica que no hay una aparición de tolerancia excesiva que obligue a abandonar el tratamiento o a subir las dosis en unos niveles en los cuales nos empiecen a inducir efectos secundarios. Es posible que el efecto que observamos también sea el de la acumulación.
Sabemos que los cannabinoides son sustancias lipídicas, lipofílicas, que se absorben y se acumulan sobre todo en el tejido graso, como puede ser en el tejido adiposo o en el cerebro, y que por tanto puede ser la acumulación de estas moléculas las que nos den el efecto que estamos observando a partir de las 4 semanas y más allá de los 3 meses de tratamiento. Estos son datos del ensayo clínico de Epidiolex, en los cuales podemos ver que hay un efecto techo para la absorción de CBD en el día 1, como ven las señales blancas o las bolas blancas están todas alineadas, y sin embargo se produce un acúmulo que es dosis dependiente conforme el paciente va tomando la medicación. Por ejemplo, aquí está medido al día 22 de administración. Estos resultados también están muy alineados con un estudio reciente en una población de más de 10.000 pacientes ancianos en Canadá, en las que consumían preferentemente aceite de cannabis. Como vemos, la respuesta para las indicaciones de dolor, de estado de ánimo y de mejora del sueño están bastante alineados con nuestros resultados. Obviamente, los nuestros tienen un efecto tal vez más robusto debido probablemente a este sesgo de inclusión. En cuanto a los efectos secundarios, vemos que casi 7 o más de 7 de cada 10 pacientes no reportaron ningún efecto secundario. Esto puede estar relacionado con la lenta titulación que se utilizó en la clínica, y aquellos que reportaron algún efecto secundario fueron fundamentalmente relacionados con el sistema nervioso central, con el uso de THC, como puede ser la somnolencia, el mareo o la boca seca. Aquí tenemos un cuadro que se incluye en el artículo, que es de libre disposición para todos aquellos interesados en recibirlo y en leerlo, en el cual detallamos todos los efectos adversos relatados por los pacientes y la baja incidencia que tuvieron en los 2 quimiogrupos. Volviendo a analizarlo por género, por sexo del paciente y por duración, vemos que las mujeres son aquellas que relatan una mayor incidencia, sobre todo de somnolencia y de mareo, sobre todo de somnolencia antes de las 4 semanas y en los 3 primeros meses de tratamiento, que se normaliza una vez pasados estos 3 primeros meses. Vemos que esto está de acuerdo también con otras publicaciones de otros grupos, por ejemplo, este grupo de Israel, donde tienen una larga trayectoria de uso de cannabis medicinal. Nos indica también que las mujeres suelen reportar un mayor número de efectos secundarios comparado con los hombres, que en muchos casos no era significativo. Sin embargo, en aquellos que están relacionados con el sistema nervioso central, como es el caso de la somnolencia, las mujeres reportaban significativamente más efectos secundarios, que está muy bien alineado con los resultados que nosotros hemos encontrado. Por tanto, y en conclusión de este estudio, podemos decir que, en primer lugar, tanto los hombres como las mujeres reportaron beneficios más significativos pasadas las 4 semanas iniciales, una vez que se alcanza el régimen de dosificación óptimo. Este periodo también se asoció con la mayor incidencia de efectos secundarios adversos. Por esto, es muy importante que tanto los pacientes como los médicos sean conscientes de este periodo de titulación y ajuste de dosis, y que por tanto persistan en el tratamiento a lo largo de esta fase inicial. Establecer los objetivos del tratamiento durante la consulta inicial puede ser útil para estructurar este proceso. En segundo lugar, la mayoría de los estudios observacionales y experimentales que investigan la eficacia de los productos derivados de cannabis para uso medicinal en el tratamiento del dolor son de una duración relativamente corta, generalmente inferior a las 4 semanas. Nuestros resultados indican que la eficacia percibida por los pacientes se mantuvo a corto, como decíamos, 4 a 12 semanas, medio, 12 a 26 semanas, y largo plazo, más allá de 26 semanas. Y el beneficio máximo reportado se alcanza después de los 3 meses, que es un dato que también está de acuerdo con la literatura. Esto está muy bien alineado también con los resultados de los ensayos clínicos aleatorizados que se utilizaron en la regulación de Nabiximols o Sativex, en la que los pacientes con esclerosis múltiple mostraron mejoras sostenidas del dolor y otros síntomas durante más de 12 meses sin desarrollar tolerancia. Finalmente, recordar que 9 de cada 10 pacientes reportaron algún grado de mejoría en el control de sus síntomas de dolor crónico, 7 de cada 10 participantes reportaron una mejoría igual o superior al 50% desde el inicio del tratamiento, y que 7 de cada 10 participantes
no reportaron ningún efecto secundario y que el tratamiento de cannabis medicinal fue en general bien tolerado sin que se produjeran acontecimientos adversos graves que requirieran la hospitalización de ninguno de los participantes. Como se esperaba, la fórmula magistral 2, esa que está balanceada y que contiene THC y CBD, mostró una prevalencia significativamente mayor en efectos secundarios relacionados con el sistema nervioso central, como pueden ser la somnolencia y los mareos, que fueron más prominentes en mujeres y en las primeras 4 semanas de tratamiento. Muchas gracias por su atención. Quedamos dispuestos a responder cualquier duda que tengan. Muchas gracias.